Las personas que ven en pantalla en este momento ruegan por un milagro. El hambre, la sed y la resistencia civil se están transformando en una revolución. Esta es la capital de un país que presume de su poder nuclear en pleno siglo XXI, Teherán. Esta antigua metrópolis enfrenta ahora el mayor caos de su historia. Las ciudades están cayendo, desde Kermán, Isfahán, Mashhad hasta Hamadán e incluso la propia Teherán. En este instante, el régimen de Jamenei en Irán se enfrenta al mayor colapso civil de su historia. Millones de iraníes no permanecen inmóviles, están hartos del régimen. Un régimen que se autodestruyó por su propia incompetencia, llevando a su gente a la locura por la sed y el hambre. Bienvenido a Pulso Militar, donde la sed se convierte en el arma más letal. En pleno siglo XXI, Teherán se transforma de una potencia nuclear en un mendigo de agua. El régimen iraní, que amenaza al mundo con sus misiles, no puede proporcionar una gota de agua a su propio pueblo en su capital. Incluso ha comenzado a suplicar a sus vecinos por este recurso vital. La gente ya no hace fila para conseguir pan gratis. Millones de iraníes, con bidones en las manos, se pisotean mutuamente para obtener recipientes de agua de plástico y llevarlos a casa. De los grifos solo fluye el sonido del aire y la impotencia, no el agua. Este es el momento en que la civilización colapsó. Por eso, el presidente Masoud Pezeshkian ha izado la bandera blanca. A los soldados iraníes en el frente se les entregan solo 20 cartuchos de munición por cada 2 soldados. Lo que asusta a los generales en Teherán no son los F-35 de Israel o los portaaviones estadounidenses, sino el simple líquido que fluye del grifo, o más bien, que ya no fluye: el agua. A medida que los combates se intensifican, el sistema militar se ve sometido a una presión cada vez mayor. Los detalles que revelaremos a continuación son escalofriantes y demuestran cómo la geografía misma se ha vuelto un enemigo. Examinémoslos uno por uno. La crisis de las 20 balas. Las líneas de suministro logístico se han visto tan gravemente interrumpidas que algunas unidades de primera línea reciben solo 20 cartuchos de munición por cada 2 soldados. Pero la escasez de municiones es solo el principio. Se informa que las unidades de campo en algunas regiones operan sin acceso a agua potable fiable o a suficientes suministros de alimentos. Sin armas, sin agua, sin comida. En el 12º día de la guerra, los soldados de un ejército de 1 millón de efectivos están siendo diezmados por el hambre, la sed y la falta de municiones. En estas condiciones, es físicamente imposible que un ejército mantenga su lealtad. Irán y su ejército se enfrentan a la crisis hídrica más grave de la historia moderna. Hoy, el nivel del agua en la presa que abastece a Teherán ha caído por debajo del umbral crítico del 6%. Consideren esto: el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de élite, con 190.000 efectivos, y el ejército regular, el Artesh, con 350.000 efectivos, suman más de 500.000 de soldados que necesitarán mucho más que la munición que llevan consigo al desplegarse en el frente en caso de una posible guerra. Pero el ejército iraní no tiene suficiente agua a su disposición, lo que significa que tiene un día cero masivo en sus manos. Ahora, situemos este escenario de bancarrota hídrica en un contexto de guerra militar. Supongamos que los acontecimientos se intensifican seriamente y comienza un conflicto armado. ¿Cuánta agua necesita un soldado por día mientras se mueve por el campo de batalla moderno con 30 a 40 kilogramos de equipo, gestionando el estrés y el esfuerzo físico? Según los estándares de la OTAN y los datos climáticos de Oriente Medio, un soldado necesita un promedio de 15 a 20 litros de agua por día para hidratación, higiene, crucial para prevenir enfermedades, y cocina. El agua es esencial no solo para beber, sino también para sistemas de enfriamiento, mantenimiento de vehículos y necesidades médicas. Consideren la fuerza de la Guardia Revolucionaria de Irán, con 190.000 efectivos, y su ejército regular adicional de 350.000, el Artesh. Eso suma más de 500.000 de personas. En tiempos de guerra, la necesidad diaria de agua de esta fuerza masiva alcanza millones de litros. En tiempos de paz, esta agua puede suministrarse desde pozos en los cuarteles o desde la red de la ciudad.
Pero en tiempos de guerra, cuando las centrales eléctricas son atacadas, las bombas se detienen y las presas ya están vacías, ¿de dónde se obtendrá esta agua? La doctrina militar de Irán se basa en la guerra de desgaste, es decir, busca agotar al enemigo durante un largo periodo de tiempo, asfixiándolo en su propio terreno desafiante. Pero en un país que experimenta una bancarrota hídrica, ¿qué sucede cuando estalla la guerra y la red eléctrica es golpeada por ciberataques o misiles? Las bombas se detienen, los pozos dejan de funcionar, las plantas de tratamiento de agua se paralizan. En otras palabras, las reservas de agua actuales de Irán no le permiten sostener una guerra a largo plazo. El ejército iraní se verá obligado a transportar agua a los frentes y bases sin agua utilizando miles de camiones cisterna. Desde un punto de vista logístico, transportar agua a un frente sin este recurso es una de las operaciones más difíciles de la historia. Esto duplica, incluso triplica, la carga operativa. Hay que añadir miles de camiones cisterna a los convoyes de camiones que transportan municiones y combustible. Estos camiones cisterna son los objetivos más fáciles, estratégicos, lentos y vulnerables para drones y ataques aéreos. La destrucción de un camión cisterna significa que un batallón de soldados quedará fuera de combate en 24 horas. Los límites biológicos son absolutos, no son como la sed o el hambre. El cuerpo humano solo puede soportar la deshidratación durante unos días, pero pierde su eficacia en combate en cuestión de horas. El enfoque de un piloto deshidratado, la atención de un operador de radar o la resistencia física de un infante colapsan. Incluso el soldado más fanático y altamente entrenado no puede resistir la deshidratación durante más de 72 horas. Después de 72 horas, los riñones fallan, las habilidades cognitivas se colapsan y ese ejército se vuelve incapaz de luchar. El ejército iraní corre el riesgo de enfrentarse a la ira de su propia geografía en su propio suelo. Un escenario aún más sombrío es el ataque a estas presas agotadas y a la infraestructura hídrica. En circunstancias normales, las presas son activos estratégicos. Sin embargo, las presas de Irán se han convertido ahora en un pasivo. Si están llenas y son atacadas, causarán un desastre por inundación. Pero si, como ocurre actualmente, la mayoría están vacías o llenas de cieno y son atacadas o quedan inoperables por un corte de energía, incluso esa última porción de agua sucia se volverá inutilizable. La producción hidroeléctrica de Irán ya se ha reducido a la mitad debido a los bajos niveles de agua. En caso de guerra, el colapso de la red energética también paralizará las plantas de tratamiento de agua. Esto significa que los civiles sufrirán de sed antes que los soldados, y un caos masivo comenzará detrás de las líneas del frente, es decir, en las ciudades. Un ejército no puede luchar en el frente con una población rebelde y sedienta detrás. Cuando el ministro de Energía, Abbas Ali-Abadi, compareció ante las cámaras el 3 de diciembre, en realidad no estaba anunciando una nueva estrategia. Estaba izando la bandera blanca de rendición del régimen. El ministro confesó oficialmente la vergonzosa verdad que había estado oculta durante años al mundo entero al decir: compraremos agua a nuestros vecinos. Para una superpotencia regional que presume de sus misiles hipersónicos y su programa nuclear, esta frase equivalía a un suicidio diplomático. La administración de Teherán había logrado enriquecer uranio, pero no había logrado llenar los vasos de su gente. El aspecto más tragicómico y humillante de la situación fue la puerta a la que Irán estaba suplicando por agua. El Estado iraní moderno se vio obligado a sentarse a la mesa de negociaciones con Afganistán, gobernado por los talibanes, para acceder a la fuente de vida más básica. Esta situación fue la imagen más concreta del declive y la impotencia de Teherán en la jerarquía regional. Quizás la mayor amenaza que enfrenta el régimen no proviene del exterior, sino del interior. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, funcionarios iraníes están discutiendo a puerta cerrada la evacuación de ciertas áreas de Teherán. ¿Qué significa evacuar una metrópolis de 15 millones de personas porque se ha agotado el agua?
Esto sería un desastre logístico y humanitario sin precedentes en la historia moderna. ¿A dónde los llevarán? ¿A otras ciudades? Isfahán, Yazd, Kermán ya están luchando contra la sequía. Esta situación refuerza la percepción entre la gente de que el régimen no puede gestionar el país. La gente dice, no son los misiles los que nos matarán, es su incompetencia. Los disturbios por el agua que comenzaron en la provincia de Juzestán en los últimos años fueron en realidad un anticipo del futuro. La gente asaltó edificios gubernamentales y rompió tuberías de agua. En una posible guerra, el dilema de la Guardia Revolucionaria, IRGC, será horrible. Por un lado, deben luchar contra el enemigo en la frontera. Por otro, deben controlar a millones de iraníes que se lanzan a las calles por la sed. La división de las fuerzas de seguridad es una pesadilla para cualquier estrategia militar. ¿Gastarán sus recursos en el enemigo externo o en el levantamiento interno? Cada día que el régimen iraní no resuelve la crisis del agua, en realidad está tirando un poco más de la clavija de su propia bomba de relojería interna. Las advertencias del presidente Masoud Pezeshkian muestran lo frágil que es el sistema. Pero no hay solución, porque la solución significa reformas radicales, un cambio completo en la política agrícola y la demolición de algunas de esas presas masivas. Esto va en contra de los intereses de la Guardia Revolucionaria y la élite local, que gana dinero con el agua. Así, el régimen observa cómo el orden que estableció para mantener su propia existencia ahora provoca su propia desaparición. Para comprender la situación en Irán, primero debemos establecer la terminología correcta. La palabra sequía, que a menudo escuchamos en los medios, es insuficiente para describir el desastre que Irán está experimentando. La sequía es un evento meteorológico temporal. Pasa cuando llegan las lluvias. Sin embargo, lo que Irán experimenta es un colapso permanente y estructural que los expertos y estrategas definen como una bancarrota hídrica. Según informes recientes de la revista Time y el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, Irán extrae aproximadamente 63,8 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea anualmente. Sin embargo, la cantidad de agua que la naturaleza proporciona a esta geografía, que puede reponerse con lluvia y nieve, es de solo 45 mil millones de metros cúbicos. Esta enorme brecha se intenta cerrar robando del futuro del país. En otras palabras, Irán ha agotado acuíferos y reservas de agua subterránea que tardaron miles de años en formarse en los últimos 40 años. Para usar una analogía militar, esta situación es como un ejército que se queda sin municiones y luego desmantela sus propias fortalezas para usar las piedras como balas. Al final, te quedas sin municiones y sin fortaleza donde refugiarte. Los datos de enero de 2026 revelan la gravedad de la situación. Aunque la capacidad promedio de las presas en todo el país ronda el 35%, la situación en Teherán, el corazón del régimen y hogar de más de 15 millones de personas, es nada menos que catastrófica. 4 de las 5 principales presas que abastecen a la ciudad tienen niveles de capacidad que oscilan entre el 6% y el 10%. En hidrología, cualquier cosa por debajo del 10% se conoce generalmente como volumen muerto. Esto significa que el agua a este nivel está mezclada con cieno y sedimentos, lo que la hace excesivamente costosa de purificar y técnicamente inutilizable. El régimen está tratando de ganar tiempo, cerrando escuelas y oficinas gubernamentales en la capital y reduciendo la presión del agua. Pero las imágenes satelitales no mienten. Imágenes tomadas de septiembre de 2024 a 2026 muestran claramente que embalses masivos como Latián y Karaj se han convertido ahora en cuencas de polvo. En el momento en que un Estado ya no puede abrir los grifos en su capital, comienza a perder su legitimidad. El régimen iraní camina actualmente justo al borde de este precipicio. Cuando buscamos al culpable de esta situación, nos sorprende encontrar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, IRGC, que afirma ser el protector del país.
Las raíces de la crisis del agua no radican tanto en el cambio climático como en la construcción agresiva y no planificada de presas llevada a cabo por Qatam Al-Anbiya, CAA, el brazo de ingeniería del IRGC. Se han construido más de 600 presas en Irán en los últimos 30 años. La gran mayoría de estas presas fueron diseñadas para generar ganancias para empresas afiliadas al IRGC, ya sea sin informes de impacto ambiental o con informes falsos. El ejemplo más llamativo y trágico de estos proyectos es el desastre de la presa de Gotband, construida sobre el río Karun. Esta enorme presa fue construida sobre la formación Gatcharan, un gigantesco domo de sal, a pesar de todas las advertencias de ingenieros y geólogos. El resultado fue un desastre completo. Cuando la presa comenzó a retener agua, disolvió la sal debajo de ella y la salinidad del agua en el embalse superó la del agua de mar. Este proyecto, que costó miles de millones de dólares, no solo almacenó agua, sino que también irrigó cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas fértiles, río abajo del río Karun, con agua salada, volviéndolas estériles y secando millones de palmeras datileras. Los expertos iraníes describen esto como un suicidio autoinfligido. Mientras el IRGC afirma proteger al país de enemigos externos, ha asfixiado su propia tierra con cemento y la ha envenenado con sal. Llamar a la crisis del agua en Irán hoy un desastre natural es encubrir estos crímenes de ingeniería. Esto es destrucción ecológica planificada. Históricamente, la escasez de agua ha sido el detonante más poderoso de las explosiones sociales. La gente puede vivir sin libertad, pero no puede vivir sin agua. Los levantamientos por la sequía en los últimos años en la provincia de Juzestán, rica en petróleo pero pobre en agua, son un anticipo de lo que está por venir. Los agricultores están bloqueando camiones cisterna, atacando tuberías y prendiendo fuego a edificios gubernamentales locales. El IRGC tiene tradicionalmente la tarea de proteger al régimen de amenazas externas y oponentes políticos. Pero ¿cómo se puede luchar contra millones de personas que se levantan por la sed? Abrir fuego contra las protestas por el agua no resuelve la crisis, solo alimenta la ira. Cuando el IRGC se vea obligado a usar sus recursos y personal para reprimir levantamientos por el agua dentro del país, en lugar de proteger sus fronteras, el colapso del frente interno será completo. La desviación de la atención de las fuerzas de seguridad y el cambio de los recursos logísticos a la seguridad interna dejarán a Irán completamente indefenso ante un ataque externo. Mirando el panorama general, la situación de Irán nos muestra la naturaleza cambiante de la geopolítica. Los misiles, las centrales nucleares y las fuerzas proxy son indicadores del poder de un Estado. Sin embargo, la base de la supervivencia de ese Estado es la ecología. El ejemplo de Irán es la prueba de que la mala gobernanza y la guerra contra la naturaleza pueden poner de rodillas incluso a los ejércitos más fuertes. La metáfora del castillo de arena encaja perfectamente aquí. Desde fuera, Irán parece un castillo con muros impenetrables y torres altas. Pero la base de este castillo es arena, es decir, está hecha de lechos de ríos secos y suelo incrustado de sal. Cuando el agua se retira, la arena se desmorona y el castillo se derrumba bajo su propio peso. Las sanciones han sacudido la economía de Irán. Los ciberataques han interrumpido su infraestructura, pero la sequía está llevando a la bancarrota biológica la estructura estatal de Irán. Los libros de historia están llenos de ejércitos que murieron de sed e imperios destruidos por la sequía. Los mulás en Teherán no pueden traer de vuelta el agua con oraciones o eslóganes antiestadounidenses. La Guardia Revolucionaria ya ha perdido su guerra contra la naturaleza, y esta derrota tendrá un resultado mucho más definitivo e irreversible que cualquier derrota militar. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Es la crisis realmente tan profunda? Los análisis del climatólogo Nasser Karami nos muestran que la imagen no es solo una crisis, sino una imposibilidad matemática. Karami clama la amarga verdad, afirmando: los recursos hídricos actuales de Irán solo pueden sostener a una población de 50 millones en el mejor de los casos.
Sin embargo, la población de Irán se acerca rápidamente a los 100 millones. En otras palabras, el régimen está tratando de mantener viva a una población que duplica la capacidad de la geografía utilizando recursos agotados. Esta ecuación insostenible ha empujado al Estado a tomar una decisión radical y humillante. El régimen está cambiando a un sistema llamado importación de agua virtual para cerrar la brecha. Este término elegante en realidad significa el cese de la agricultura. El Estado ha decidido secar los campos para conservar el agua e importar alimentos para la gente. Esta decisión marca el fin del cuento de hadas del país autosuficiente que se ha contado a la gente desde la Revolución de 1979. La doctrina de la economía de resistencia ha colapsado, siendo reemplazada por la dependencia alimentaria. La seguridad alimentaria de Irán ahora está en manos de proveedores extranjeros, porque un Estado que tiene que importar agua, de hecho, ha comenzado a entregar su soberanía pieza por pieza. Esto marca el colapso de la doctrina del país autosuficiente. Ahora que el agua ha muerto, la pesadilla de la gente ha comenzado. Los 10.000 millones de toneladas restantes de sal tóxica llenan los pulmones de millones de personas con cada ráfaga de viento como un tsunami de sal. Las enfermedades respiratorias y el cáncer se han disparado en Tabriz y Urmia. La gente está condenada a vivir en una cámara de gas invisible. Pero la película de terror no termina ahí. Cuando el agua se agota, comienza la ley de la selva. Una mafia del agua ha surgido en las calles de Teherán.